Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un proyecto realmente interesante llamado Arcade World, un museo virtual de máquinas recreativas. He tenido acceso a una primera demo y la verdad promete bastante. Está siendo desarrollado por un grupo de personas en España, será de distribución gratuita y en futuras actualizaciones tendrá muchas cosas interesantes que ofrecer. Si os interesa este proyecto, en la descripción del vídeo os dejo el enlace a su canal de Discord, donde podéis uniros y descargar la demo. Pero antes de profundizar en Arcade World, hagamos un pequeño repaso a otros salones arcade virtuales actuales, ya que este proyecto toma inspiración de iniciativas previas. Vale la pena ver cómo ha evolucionado este tipo de experiencias nostálgicas en el mundo digital. Yo descubrí este concepto a finales de 2019 con New Retro Arcade Neon, un juego de Steam que fue probablemente uno de los pioneros en este género. En su momento subí bastantes vídeos sobre él porque realmente me sorprendió. Lo bueno es que podías jugar tanto en modo escritorio como en realidad virtual, lo que permitía una experiencia inmersiva increíble. La única pega era que personalizar las cabinas requería bastante trabajo, lo cual podía hacerse algo tedioso. Había un programa externo que permitía configurarlas a tu gusto. Ajustarlo todo para que quedara perfecto seguía siendo un proceso complicado. Aún así fue un proyecto fantástico y creo que puso de moda esto de los arcades virtuales. Otro proyecto del que no quiero olvidarme es EmuVR, un entorno virtual pensado exclusivamente para realidad virtual. Este frontend está diseñado para recrear tu habitación de la infancia, con todas tus consolas y ordenadores clásicos. Utiliza RetroArch como base de emulación, lo que permite ser compatible con más de 70 sistemas. Me encantaría hacer vídeos sobre EmuVR, pero aún no tengo ninguno en el canal. Eso sí, en el futuro me gustaría crear mi propia habitación virtual, con mi querido 486 y el Amiga 500. Madre mía, esto parecen los recreativos de mi barrio. ¡Qué locura! Es impresionante. También merece mención Arcade Time Capsule, un frontend arcade reciente para PC VR. Este toma inspiración de New Retro Arcade Neon, pero lo lleva al siguiente nivel. El nivel de detalle de las cabinas es impresionante. Puedes ver arañazos, desperfectos en los cristales y un montón de pequeños detalles que lo convierten en una de las experiencias más realistas en los arcades virtuales. Scary Warriors, una de mis favoritas. Perfecto. Se ven las texturas, se ve el brillo y la suciedad. Fantástico. Se nota que está desarrollado con Unreal Engine y sin duda es de lo mejorcito que hay en la actualidad. En mi canal ya tenéis varios vídeos sobre este proyecto mostrando su increíble calidad.
Y ahora sí, vamos con este interesante proyecto en desarrollo llamado Arcade World. Se trata de un museo virtual del videojuego que busca recrear lugares emblemáticos para explorarlos en un entorno digital. Según su creador, este no será su único enfoque, ya que además de las salas arcade, planea incluir visitas interactivas, notificaciones sobre eventos y la creación de un gran museo dedicado al arcade y al software español. En esta demo que he podido probar de momento, solo hay disponible una sala recreativa con más de 50 máquinas arcade jugables. De momento solo está disponible en PC en su modo escritorio, y su aspecto me recuerda bastante a New Retro Arcade Neon, pero a nivel gráfico es mucho mejor, con más detalles en las cabinas y efectos visuales mejorados. No llega al nivel de detalle de Arcade Time Capsule, pero aún así tiene una calidad gráfica bastante buena. Lo mejor es la variedad de cabinas disponibles. Podemos subirnos al icónico coche de Outrun, pilotar la espectacular recreativa de Afterburner o montarnos en la legendaria moto de Super Hand-On. Todo está muy bien diseñado, diferenciándose así de otros frontends y ofreciendo una experiencia más variada. Pero lo realmente interesante es lo que está por venir. En futuras actualizaciones, el juego será compatible con VR, tendrá versiones para móviles y tabletas, y una de las novedades que más me ha sorprendido, incluirá recreaciones de salones arcades reales con pinballs y muchas más máquinas. No tengo ni idea de cómo funcionará el tema de los pinballs, pero estaría genial que este frontend sirviera como lanzadera para Visual Pinball. Eso sería increíble. En definitiva, creo que Arcade World tiene mucho potencial y puede aportar cosas nuevas a lo que hemos visto en otros frontends. Lo mejor es que combina diferentes elementos. Se podrá jugar tanto en modo escritorio como en VR, tendrá versión para móviles y lo de los pinballs reales puede ser una auténtica pasada, sobre todo en realidad virtual. ¿Qué os parece este proyecto hecho en España? Dejadme vuestra opinión en los comentarios y si queréis apoyarlo, en la descripción os dejo los enlaces a su Discord. Y ahora os dejo con una pequeña demostración echando unas partidas y viciándome algunas máquinas como si estuviera en un salón arcade de los de antes. Yo por mi parte me despido y hasta un próximo vídeo. ¡Hasta luego! Dragon's Lair. Time Warp. Kidnapped? Oh, Daddy! Idiots! Spirited.
Ready? 3, 2, 1, go!